Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, actualmente estamos en el horario nocturno, siempre presentando estos videos. Bienvenidos a este su canal de Ciencias Bíblicas, de Verdad de Vida. Y vamos a continuar con la serie de las festividades del equinoccio de primavera. En esta serie, pues que ya tenemos cuatro eh, cuatro episodios que hemos estado analizando, donde hemos visto las diferentes festividades del equinoccio de primavera, haciendo un análisis histórico y también conociendo un poco de la mitología que conlleva estas festividades. Y hemos pues analizado las festividades de los asirios, las festividades de los egipcios, de los sirios, también las festividades de los griegos. Y hoy vamos a continuar con otra festividad, en este caso de los romanos. Y esta festividad se llama la festividad de Florarias. La festividad Floralias, que vendría a ser la festividad del equinoccio de primavera en este caso, del pueblo romano, de la cultura romana. Les invitamos a que se queden hasta el final de esta presentación. Esperamos también que la información que vamos a presentar sea del agrado de cada uno de ustedes, que cada detalle de esta información histórica y mitológica sobre esta festividad sea muy importante. Y bueno, si es así, también les pedimos que nos dejen su me gusta, que nos dejen su comentario y estaremos ahí siempre contestando cada comentario. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema. Y ahí tenemos, ¿no? Floralia es una festividad del equinoccio de primavera entre los romanos. Las floralias en latín, en este caso sería floralia, esta festividad religiosa romana era una festividad mantenida en honor a la diosa Flora, la diosa de las flores y la vegetación, y también la diosa de la fertilidad. Entre las diferentes culturas, países que hemos estado analizando, siempre existen a veces no solamente una sola diosa, sino que a veces existen, digamos, dos o tres diosas diferentes que tienen esta similitud en cuanto a la fertilidad. De la misma manera, se da en esta cultura de Roma, donde Flora es una de las representantes o una diosa representante de la fertilidad, pero existen también otras diosas como Ceres, que también es considerada diosa de la fertilidad, o también la diosa Venus. Bien, dice, comenzadas el 27 de abril, durante la época republicana, o el 28 de abril en el calendario juliano. Durante ella se celebraban los Ludis Florae o Juegos Ludi de Flora. Durante el imperio se llegaron a prolongar durante 6 días. También incluían representaciones teatrales, competiciones en el circo y sacrificios en honor a la diosa, en este caso la diosa Flora. También se liberaban animales como liebres y cabras, considerados símbolos de fertilidad. Y lo que ustedes pueden ver ahí, pues, es una placa, digamos así, una placa de marfil, donde ustedes pueden ver una lucha entre osos, y es una placa representativa de los que corresponde a estos juegos, ¿no? A los juegos llamados lúdicos, que no solamente era un solo juego, existían muchos juegos que, que se hacían no solamente en esta festividad de Floralia, sino en las diferentes festividades. Pero en este caso, la que se hacía en esta festividad era lo que se conoce como Ludi Florae. Bien, estas fiestas tuvieron un ambiente licencioso y de búsqueda de placer,
A diferencia de los festivales basados en la religión arcaica de los patricios de Roma, los Juegos de Flora tuvieron un carácter plebeyo. Es decir, esta festividad normalmente la hacían o en este caso la organizaban los plebeyos, la clase baja, digamos así, ¿no? La celebración era conocida por su ambiente alegre y desenfrenado, con bailes, música y participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo prostitutas, quienes tenían un papel destacado en la festividad. Además, los romanos decoraban la ciudad con flores y organizaban banquetes al aire libre. Según registros históricos, la festividad comenzó en el año 240 o 238 antes de la era común, ya de forma, digamos, de forma ya permanente, ¿no? Para lo que correspondía al Imperio Romano, ¿no? De forma permanente ya se encuentra registro de que a partir de estas fechas se empezaba a celebrar o se celebraba en este caso esta festividad llamada Floralias. Fue instituida tras la construcción del templo dedicado a Flora. Inicialmente la celebración no era anual, pero en el año 173 antes de la era común, debido a daños recurrentes en las flores y los cultivos, el Senado romano ordenó que se celebrara cada año. Pues ellos estaban creyendo pues que este tipo de daños que estaba aconteciendo en los cultivos, en las flores, se debía a que ellos no estaban dando el honor a los dioses, en este caso a la diosa Flora, en este caso cada año, como ya después lo ordenaron que se debía hacer, ¿no? Cada año, para que los dioses no se enojen con ellos y puedan recibir el favor de los dioses, que es la forma en que ellos entendían, ¿no? Ellos entendían que si había mala cosecha, si había un tiempo de escasez, era porque los dioses estaban furiosos con ellos. De la misma manera, se podría comprender, ¿no? Cómo entendían los israelitas cuando acontecían estos eventos también dentro de sus territorios. Pues ellos entendían que según el pacto que da, en este caso, el Creador a través de Moisés al pueblo, este pacto tenía unas condiciones, como se puede leer en Deuteronomio 28. Y dentro de las condiciones de este pacto, ahí se menciona de que si ellos no guardan el pacto, es decir, no obedecen a los mandamientos, a la Torá que ha sido dada y la cual ellos aceptaron, ¿no? De forma, digamos, de forma libre, ellos aceptaron entrar a ese pacto. Si ellos no lo guardan, si ellos no cumplen con ese pacto, entonces iban a ocurrir algunas desgracias. Por eso es que los israelitas también, cuando ellos veían que habían estos acontecimientos de desgracias, que las diferentes regiones que los odiaban los subyugaban, o había escasez de alimento, o había poca producción en los campos, ellos entendían que el Creador los estaba castigando porque ellos no estaban guardando, en este caso, bien el pacto. Y por eso vemos en algunos libros de los profetas que también se hacen menciones a esto, ¿no? El castigo que el Creador daba al pueblo porque ellos estaban desobedeciendo al pacto que habían contraído cuando estaban en este trayecto, ¿no? De entrar a la tierra que Él les había prometido, en este caso cuando ellos estaban en el desierto. Bien, continuamos, ¿no? De la misma forma, las culturas de la antigua Mesopotamia entendían eso. Por eso es que en su momento, cuando ellos se dieron cuenta de estos daños recurrentes a los cultivos que estaban teniendo, en el año 173, el Senado romano ordenó que se debía celebrar cada año esta festividad llamada Floralias en honor a la diosa Flora. Bien, ahora vamos a conocer quién es Flora, quién es esta diosa. Flora, la diosa romana de las flores y la primavera, su culto se remonta a los tiempos de la República Romana. Esto sería aproximadamente, digamos que
unos 200, 300 años o hasta 500 años antes de la era común, ¿no? Y se cree que fue introducido por el rey Sabino Tito Tasio, quien gobernó junto con Rómulo. Flora era considerada una de las divinidades más antiguas de Roma y de la península itálica. Flora está asociada con la ninfa griega Cloris, quien fue transformada en diosa por el viento Céfiro tras su matrimonio. Según Publio Ovidio Nasón, poeta romano, Flora ayudó a Juno a concebir Marte mediante una flor mágica. La imagen de Flora con una corona floral apareció en monedas de la República Romana, lo que demuestra su importancia cultural. Y ahí yo les dejo una muestra, ¿no?, de esta moneda donde tenía la cara de esta diosa, ¿no?, donde se la representaba en esta moneda. Su importancia radicaba en su papel como garante de la fertilidad, no solo de las plantas, sino también de los animales y los humanos. Los romanos dependían profundamente de la agricultura y honrar a Flora era una forma de buscar su favor para un año próspero. Además, su festividad, la Floralia, era una celebración de la vida, la alegría y la abundancia, lo que reforzaba su conexión con la primavera. Su templo estaba ubicado cerca del Circo Máximo en la colina Aventina. Fue construido alrededor del año 238 antes de la era común, tras una sequía que afectó los cultivos. Entonces, ya hemos conocido un poco más de quién es esta diosa, a quien se le rinde culto en este tiempo, ¿no?, en este tiempo de festividad llamada Floralia. En este caso sería Flora. Ahora, algo que debemos conocer también es que esta festividad se daba en abril, ¿no?, en el mes de abril, como lo conocemos actualmente, pero no era la única festividad que se daba en este mes, y habían dos festividades más que se celebraban junto con, digamos, antes de Floralias. Y vamos a ver un poco más de estas festividades que se celebraban antes de Floralias, que digamos, podríamos decir, era la apertura, ¿no?, o era como un cúmulo de festividades que se daban en este mes. Entre ellas vamos a mencionar a Ceralias. La festividad Ceralias era una de las festividades más importantes de la antigua Roma, dedicada a Ceres, la diosa del grano, la agricultura y la fertilidad. Esta celebración se llevaba a cabo durante 7 días, generalmente entre mediados y finales de abril, aunque las fechas exactas varían según el registro histórico. Es decir, algunos registros históricos podrían decir una fecha, otros otra, pero era una festividad que se celebraba en el mes de abril. Según Publio Ovidio Nasón, uno de los rituales más llamativos consistía en atar antorchas encendidas a las colas de zorros vivos, que luego eran liberados en el Circo Máximo. Este acto simbolizaba la purificación de los cultivos y la protección contra plagas y enfermedades. Durante la festividad se celebraban los juegos de Ceres, que incluían carreras de carros y representaciones teatrales. En este caso se le conocía también como los Ludis Ceres, ¿no?, o los juegos de Ceres. Las mujeres vestían de blanco, marchaban con antorchas encendidas en la noche, recreando la búsqueda de Ceres por su hija Proserpina. Entonces esta festividad se daba durante 7 días, en la cual los romanos llevaban a esta diosa Ceres, le llevaban ofrenda de granos como trigo o cereales, que eran lo que se cosechaba durante ese mes, ¿no? Entonces, una festividad de 7 días que se le daban en honor a Ceres. Luego de esta festividad, también iniciaban otra festividad que se conoce como la festividad de Vinalia.
donde se le daba honor o se le rendía culto a dos dioses. En este caso, estamos hablando de Júpiter y de Venus. Júpiter, conocido como Zeus en la mitología griega, es uno de los dioses más importantes y poderosos de la mitología romana. Era adorado en la festividad de Vinalia y se le ofrecía el vino más puro. Venus es una de las deidades más importantes de la mitología romana, asociada con el amor, la belleza y la fertilidad. Estamos viendo, ¿no? También se le asocia con la fertilidad de la misma manera que Ceres y de la misma manera que a Flora. Y más tarde también con la victoria y la prosperidad, eran como se la conocía a Venus. En Vinalia se ofrecía a ella el vino profano o vino de uso cotidiano. En cambio, Júpiter, esta celebración estaba dedicada a este dios como protector del vino sagrado y del clima necesario para las cosechas. Las mujeres, incluidas las prostitutas, llevaban ofrendas de mirto, menta y juncos a Venus, escondidos entre los ramos de rosas al templo de Venus en Ericina. La presencia de ambos dioses en esta festividad muestra cómo los romanos integraban aspectos agrícolas y humanos en su religión. Júpiter aseguraba las condiciones necesarias para una buena cosecha, mientras que Venus representaba la alegría y la prosperidad que el vino aportaba en la sociedad. Bien. Entonces, estamos viendo, ¿no? Estas festividades no solamente eran floralias, ¿no? Sino que también teníamos esta festividad llamada Ceralia y Vinalia. Todas estas festividades en honor a los diferentes dioses romanos. Ahora vamos a hablar un poquito más de estos juegos llamados los juegos de flora, o los juegos florales. Los días en los que tenían lugar los ludi eran festivos y ningún negocio podía llevarse a cabo. A mediados del siglo IV, antes de la era común, los juegos públicos duraban solo un día al año, que se fue extendiendo sucesivamente hasta llegar a 17, a finales de la República. En este caso estamos hablando a finales del año 23 antes de la era común. En la época imperial alcanzaron los 135 días a finales del siglo II y los 176 días. Según el calendario de Furio, Dionisio Filócalo, en el siglo IV, ya habían 64 carreras de carro y 102 representaciones teatrales y solo 10 días de diciembre para competiciones con gladiadores y venaciones. Estamos hablando de forma general de esto que se llaman los ludis, que serían en español los juegos. Ahora vamos en este caso a hablar específicamente de ludis florae o los juegos de flora. Los ludis florae tenían un carácter plebeyo y estaban marcados por un ambiente de alegría y desenfreno. Marcos Tulio Cicerón menciona su papel en la organización de estos juegos ludis florae cuando fue el edil en el año 69 antes de la era común. Este fue uno de los edil de Roma que, digamos, se tiene registro que fue uno de los que organizaron estos juegos en el año 69 antes de la era común. Los juegos se abrían con actuaciones teatrales, lo que se podría conocer como ludies caenesi, incluían con competiciones y espectáculos en el circo y un sacrificio a Flora. En el año 30, los espectáculos de las floralias, presentados bajo el emperador serbio Sulpicio Galba, ofrecían hasta un elefante en la cuerda floja. Las prostitutas participaban tanto en las floralias como en las vinalias, el 23 de abril. Según el escritor satírico Juvenal, las prostitutas bailaban desnudas y luchaban en simulacro de combates como gladiadoras. Muchas de las prostitutas de la antigua Roma eran esclavas e incluso las mujeres libres que trabajaban como prostitutas perdían su personalidad jurídica y social como ciudadanos.
pero su inclusión en determinadas fiestas religiosas indica que las trabajadoras sexuales no estaban completamente al margen de la sociedad. Y ustedes pueden ver en esta imagen que es un fragmento de lo que se conoce como la Fasti Pranestini, con anotaciones, en este caso aquí existen anotaciones de lo que hoy en día nosotros conocemos como los ludis floraes. Y bueno, se habla también de algunos ludis en el tiempo del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo era esta celebración de Floralias? Y aquí ya para culminar con este tema, Ovidio señala que liebres y cabras, considerados animales especialmente fértiles y lascivios, eran liberados ceremonialmente como parte de esta fiesta. Percio dice que la multitud recibía una lluvia de arvejas, habas o lupinos, también símbolos de fertilidad. En contraste con Ceralias, donde se usaban ropas blancas, era costumbre llevar prendas de varios colores en esta festividad, ¿no? Las festividades floralias. Adicionalmente, un rito llamado Florienfertum está descrito por una fuente que implicaba la aportación de espigas de trigo en un santuario, llamado en un santuario, ¿no? Lo que se podría conocer en latín como sacrarium. No queda claro si las ofrendas se hacían a Flora, porque estamos hablando pues de la festividad de Floralias, o a Ceres, que como bien mencionamos, era a quienes se les llevaban estos tributos de ofrendas, en este caso de granos, ¿no? Como el trigo y los y cereales, ¿no? Ni tampoco si se hacía en honor a Flora, si se producía el 27 de abril o el 3 de mayo. Ovidio describe un florifertum en honor a Juno Lucina el 1 de marzo, una fecha que también celebraba el 10 Natilis o el nacimiento, en este caso del dios llamado Marte, en cuya concepción Flora jugó un papel importante. Ahora, actualmente esta festividad ya no se celebra con la expansión del cristianismo y de hecho el Imperio Romano fue el imperio el que creó de forma oficial el cristianismo. Bueno, con el cristianismo ya estas festividades que eran consideradas festividades paganas, como ustedes pues pudieron escuchar en esta presentación, había también desenfreno. Esto quiere decir que había también, existían, ¿no? Lo que se podría conocer como orgías, ¿no? Entonces, estas festividades desaparecieron y en este caso Floralias, con esta festividad aconteció lo mismo, ¿no? Con el surgimiento del cristianismo. Y ahora pues, como hoy en día nosotros conocemos, hay muchas festividades que el cristianismo funcionó o fusionó en este caso con algunas festividades antiguas, que en este caso que eran honores a sus respectivos dioses en los diferentes países y culturas. Pero sin embargo, Floralias ya no se celebra y esto pues nos queda como un registro histórico, ¿no? Entonces aquí hemos llegado al final de este episodio y pues espero pues poder continuar con un próximo episodio el siguiente viernes. Les agradezco mucho si llegaron hasta el final de este video. Les invitamos, si son nuevos, que se suscriban y a los que no, pues que nos dejen su me gusta y sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.